Hola chicos, vamos a comenzar con este video sobre la materia de patrimonio gastronómico del siglo XIX al contemporáneo. Muy bien, como ustedes saben, pues estamos en esta contingencia y lo que menos queremos es arriesgarnos porque, pues bueno, ya saben, está no solo el coronavirus presente, sino también lo que es gripe aviar, hay casos de influenza. Entonces, la verdad, un poquito, pues hay que cuidarnos. Y si las autoridades ya nos están dando la oportunidad de quedarnos en casita y aprender desde ahí, pues qué mejor. Entonces, bueno, así estaremos trabajando. Em, Les voy a explicar un poquito qué vamos a hacer. Eh, Como no podemos pasar lista virtual, o bueno, más bien sí se puede. Sin embargo, pues bueno, ahora sí que ustedes van a tener la libertad de trabajar de lunes a viernes. Y pues voy a abrir ciertos foros. El día de hoy va a estar disponible para que de lunes a viernes puedan contestarlo y tienen que hacer al menos una participación con relación a los temas de al menos 200 palabras, que obviamente sea coherente, que tenga buena ortografía, buena sintaxis, o si no, ya saben que les voy a pedir sus planas con 1000 palabras cada una, si es que veo que tienen errores ortográficos. Entonces, esa es la manera en la que yo les voy a pasar lista, con participaciones de 200 palabras con relación a los temas que vayamos a ver. Esta semana tenemos que ver la primera introducción a la tesis que ustedes ya conocen, que es esta que es la que vamos a leer, Tesoro de la Cocina, el análisis histórico, cultural y gastronómico de un recetario de 1866, escrita por su servidor hace un par de años. Entonces, pues, esa tesis, como les digo, contiene básicamente qué pasó con los alimentos prehispánicos, qué pasó con los alimentos coloniales, qué es lo moderno del siglo XIX y todo con base en Tesoro de la Cocina, que es un recetario antiquísimo de 1866, escrito por Juan Nepomuceno del Valle. Y pues bueno, el día de hoy, o más bien para la siguiente clase, necesitamos, bueno, más bien necesito que ustedes ya tengan leídos los alimentos prehispánicos en el siglo XIX, que son este capítulo número 2 de la tesis, en el que se aborda el maíz, el pulque, la calabaza, el chile y todos estos ingredientes prehispánicos. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? A Juan de Nepomuceno del Valle como tal, les voy a hablar un poquito de él y los recetarios, que de hecho en cuestión de los recetarios es donde me interesa más porque ya quiero que ustedes vayan manejando recetarios de siglo XIX. Y pues la verdad, yo creo que les debí esta clase, o más bien, les debí esta clase en extenso porque em, aquel día donde pues estuve un poquito malito, no les puedo explicar todo así como con detalle. Entonces, vámonos con la información de los recetarios. Miren chicos, los recetarios que vamos a manejar, como les dije, son algunos de estas colecciones de Conaculta, recetarios antiguos, ya los conocen, son blanquitos, tienen el título Recetario Antiguo, México 1831, etcétera. Entonces vamos a ocupar los que son ya de siglo XIX, o sea, Gesta de la Independencia, Recetario de Mascota, El Cocinero Mexicano, el Manual de Cocina de María Isla, el de, les digo, el de Mascota Jalisco, el de, bueno, todos estos los vamos a estar ocupando. Y pues es muy importante que ustedes tengan acceso a ellos y pues bueno, si no tienen acceso a estos recetarios antiguos, también están algunos disponibles en línea. Como cuál, Em, aquí yo les tengo el diccionario de cocina o el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario y este lo sube Google, o sea, está en el servidor de Google.
O sea, no veo ningún problema en que ustedes lo busquen como tal. Busquen así, nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario punto PDF, les va a aparecer. Y pues bueno, ahora sí que este es un material con el que pueden trabajar bastante bien. Y regresando un poquito a los recetarios como tal, pues bueno, ¿qué es un recetario? Eh, Ustedes saben que pues es un documento, es un libro, es algo escrito, tiene recetas de cocina, pero pues bueno, vamos a ver un poquito más de qué se trata. Un recetario, libro de cocina o arte de, les pongo arte de porque en la antigüedad recetario era aquel compendio en el que los boticarios ponían sus fórmulas farmacéuticas. Entonces, el término recetario para referirse a un libro de cocina es algo bastante reciente. De hecho, no sé desde qué año se está ocupando este término, pero pues ha de ser algo como de los 60, 1960, es algo reciente. Eh, y arte de, yo les recuerdo que hay libros que tienen este título. Por ejemplo, Arte de Cocina de Martínez Montiño. Eh, no sé si recuerdan el libro de Julia Child, Mastering the Art of French Cooking, o sea, el arte de la cocina francesa. Eh, de verdad hay muchos recetarios que se llaman arte de cocina, arte de pastelería, arte de chocolatería, arte de bizcochería, etcétera. O sea, este es un sinónimo también de recetarios. Y bueno, como tal, sabemos que son compendios de recetas. También, además de esto, pueden venir algunas introducciones, palabras preliminares, etcétera. Pero pues básicamente es un compendio de recetas. Eso es lo característico de los recetarios. Es una memoria culinaria. ¿A qué nos referimos? Nosotros como seres humanos tenemos una memoria aquí. Esta memoria se va alimentando de cuestiones no solo personales. O sea, si ahorita, por ejemplo, nosotros recordaremos el coronavirus, recordaremos que fueron un periodo de un mes de contingencia, recordaremos tal vez los movimientos sísmicos que sucedieron hace un par de años. Recordaremos, o sea, la gente mayor recordará, por ejemplo, el terremoto del 85, etcétera. O sea, la memoria es algo colectivo, algo que se va ejerciendo y que se va guardando. Entonces, nosotros, como gastrónomos, no somos enciclopedias. Eso yo creo que le hace falta que lo aprenda mucha gente. No sé si les ha pasado que su tía les dice, oye hijito, ¿no tienes la receta de este pastel? Y de jeje, no, ¿qué crees tía? No, no me la sé. Ay, pero ¿por qué estudiaste gastronomía? Exacto, nosotros no somos enciclopedias de todo el conocimiento culinario porque hay demasiado. Entonces, el recetario como tal, libro de cocina, es una memoria breve de manera culinaria. Si nosotros hacemos un recetario, son las recetas que nosotros hacemos, que nosotros conocemos, que nosotros hemos ejecutado en la cocina. Y pues bueno, ahora sí que es una breve memoria culinaria. No es todo el conocimiento, no lo podemos poner en escrito. Em, no recuerdo si les había dicho, este Martín González de la Vara, mi ex asesor de tesis y uno de los mayores historiadores de la gastronomía de todo México, decía que el Conservatorio de la Gastronomía de Michoacán ha tratado de documentar la totalidad de recetas y llevan como 10 15 años y no pueden hacerlo. Entonces les digo, no podemos aprender la totalidad de la culinaria, ni mexicana ni regional, porque es demasiado. Entonces, nos sirve como memoria culinaria de un momento, de un espacio, de una persona o de un conjunto de personas. Eh, Anteriormente, como les decía, los recetarios designaban a los libros de fórmulas farmacéuticas. Un tema complejo es de que los recetarios motivan la praxis humana.
¿A qué me refiero? Los recetarios nos dicen cómo comportarnos y es por eso que mucha gente los ve con cierto recelo. Es así de, pero tú vas a seguir la receta, sí, pero la vas a seguir al pie de la letra. No sé. Ah, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Al pie de la letra o más o menos te vas a guiar? Entonces la gente, cuando se trata, por ejemplo, de una obra literaria, mucha gente dice, ah, no, pues es que la corriente, está el iluminismo, está el materialismo dialéctico, está en boga el, el darwinismo social, el romanticismo, el costumbrismo, y tratan de encajarlo por aquí, por allá, por acá. Entonces, cuando se trata de una instrucción, dicen, pues bueno, ya perdió valor. Al contrario, no ha perdido valor, pero sí ha perdido vigencia. Eso sí, imaginemos que, de hecho, lo recuerdan en la clase, imaginemos los frijoles rellenos, que ustedes saben que era un problema hacer esta receta. Era poner a cocer los frijoles que estén suavecitos, quitarles la cascarita, abrirlos por la mitad, rellenarlos de queso, capearlos y hacerlos en caldillo de jitomate. O sea, ese tipo de cosas decimos, no es que no se haya hecho, sino que ya no es válido para nuestra sociedad del siglo XXI que quiere cosas rápidas. Y bueno, entonces ese tipo de cosas, tal vez así como para una muestra gastronómica, está bien, pero para hacerlo día con día, no. Mm, Algo también importante es que está esta división muy importante que son de recetarios, según el público o según a quien estuvo llegando el recetario. Están los recetarios impresos o públicos y los recetarios manuscritos o privados. Aquí hay una dualidad. Está la dualidad pública, la dualidad privada. Eh, Sucede que en esta dualidad público-privado, lo público obviamente es lo que se queda en casa, lo que está resguardado bajo paredes, las cosas íntimas, eh, y lo público pues es lo que está en las calles, está en el Senado, en el Congreso, en el trabajo, en el mercado. Entonces, recetario manuscrito es aquel que, pues bueno, es personal, es de una persona, le queda únicamente a la familia. Y también tengan en cuenta que en siglos anteriores, como había mucho analfabetismo, únicamente personas que tenían una alta alcurnia podían hacer este tipo de recetarios y los podían interpretar también. En el caso de los recetarios impresos o públicos como estos, o como lo fue el cocinero mexicano en su tiempo, estamos hablando de que le llegó a muchísimas personas. Ya no se trata de que solo una pequeña familia y la comadre conocían el recetario, no. Esta vez ya se trata de toda persona que pueda pagarlo y leerlo. Eso significa que pues ya es una disponibilidad mucho más grande. Aún me queda duda cuántos ejemplares del cocinero mexicano hubo, pero pues bueno, imagínense que hubo 200 impresiones. Entonces, ya no solo le llega a una persona, ya no solo le llega a esa persona y a su comadre, ya le llega a 200 más las personas a las que se los prestan, más sus hijos, etcétera. ¿Me explico? Es un impacto mucho más grande. Ahora bien, ¿cómo tenemos que pensar un recetario? Em, Hayden White es uno de mis escritores favoritos de literatura y él nos habla de tropos. Tropos en el sentido de figuras literarias que nos ayudan a comprender eh, cómo es la realidad o cómo la podemos ver a través de diferentes lentes. Un acontecimiento lo podemos ver de diferentes lentes. Eh, por ejemplo, tengamos en cuenta una caída, algo así de sencillo. Imagínense que un niño va saliendo
de su casa, va por las tortillas y sopas. No vio que había una piedra en el camino y se cayó. La teoría de tropos de Hayden White nos diría, bueno, es una caída, pero ¿cómo vamos a ver la caída? Ante los ojos de una persona, una caída puede ser así de, se cayó ese chamaco. Ante los ojos de otra persona es, ay, pobrecito, ¿no ves que se está lastimando? Ante los ojos de otra persona es que había una mugre piedra en su camino porque se cayó, que quién sabe qué. Otra persona también lo puede decir así de, ay no, es que el niño se cayó, se ensució, estamos en coronavirus, entonces ya le dio virus. Me explico, hay diversas interpretaciones de un mismo hecho. Entonces, ¿cómo podemos entender los recetarios? Bueno, eh, aquí vienen otros problemas de pensar la veracidad de los recetarios o no. En cuanto a la veracidad, es un problema un poquito grave porque, bueno, no sé si ustedes han visto videos como los de Tasty o este tipo de cosas. eh, a mí me dan, aparte de que me dan hambre, pero cuando veo de verdad el platillo ya terminado, digo, esto está crudo, esto puede tener salmonela, esto puede tener Escherichia coli, o sea, es más la belleza de las cosas. Incluso yo creo que ustedes han visto este tipo de videos en los que es la mercadotecnia para los alimentos y unos hot cakes, una pila de hot cakes, los bañan en vez de con miel de maple, con aceite de carro. O precisamente las papas, en vez de llenar un envase precisamente de McDonald's o de Burger King con papitas y todo, pues precisamente le ponen una esponja, una de estas cositas verdes para que se sostengan las papitas con palillos. Entonces, la veracidad ya hoy en día de la comida es un poquito más dudosa que anteriormente. Anteriormente podíamos decir, la receta sale o no sale. Y precisamente si hacemos una receta al pie de la letra, muchas veces no nos sale. ¿Qué significa esto? ¿La receta está mal? No, para nada. O sea, la receta se pensó para que se hiciera bien. O sea, es como los frijoles. Los frijoles estos rellenos. ¿Es una receta verídica? Pues yo creo que sí y nos enseñaban cómo hacer un platillo verdaderamente exagerado. Pero de decir no sale, pues sí salía. O sea, son cosas que sí salen. Ahora bien, tenemos el problema de la veracidad hoy en día. Eh, Muchos chefs se han metido en problemas precisamente porque se ha comprobado que sus recetas, en sus recetarios así de, ay, compren este recetario, les mando muchos dulces besos, etcétera. Y precisamente estas recetas no salían. Eh, yo creo que ya saben de quién estoy hablando, de su recetario muy específico. Sobre todo en su primera edición sí le llegaron muchos reclamos de que las recetas no salían. Y esto es una cuestión de que, pues bueno, no quieres revelar tus secretos, pues bueno, pero también, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Vender un recetario por la fotografía. Eh, Tenemos que tener en cuenta también quién lo escribió. Sí es importante. Es como si dijéramos, bueno, a no sé, ¿ustedes le comprarían un recetario hecho a su abuelita? Yo creo que sí, todas nuestras abuelitas se la pasaron cocinando, eh, algunas de ellas incluso en cocinas de humo, saben perfectamente cómo es el arte de cocinar o de guisar. Ahora bien, imagínense que Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador les diga, ok, aquí está mi recetario. México, mis sabores. ¿Ustedes comprarían eso? ¿Ustedes dirían, yo compro eso porque lo hizo mi querido presidente? Yo creo que no. Entonces, sí es bastante importante quién lo escribió o quién lo editó,
Porque en el caso de Tesoro de la Cocina, vamos a ver que Juan de Pomuceno del Valle, su editor, sí tuvo mucha importancia. Ahora bien, ¿qué es lo que inscriben los recetarios? Yo lo llamo buenos platillos. Este es un término, digámoslo, un poquito ambiguo, o bueno, malo, etcétera. Pero precisamente cuando escribimos un recetario, no desperdiciamos papel en malas recetas, ¿me explico? O sea, siempre tenemos la intención de que se haga bien. O sea, ¿cuál es la intención de que se haga mal? O sea, obviamente si eres una figura muy famosa y mandas dulces besos, pues bueno, es para que nadie te iguale. Pero eventualmente hay muchas otras personas con buenos intereses que buscan que las recetas se compartan. O sea, ustedes se encontrarán con gente muy, pero muy, 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 muy envidiosa que dicen, ay, no, ¿por qué te voy a compartir esa receta? Yo no. Pero hay mucha otra con mucha intención de que, sí, de, pues sí, que se compartan las cosas, que se comparta la alegría, que se compartan los buenos sabores. Entonces, la intención de un recetario no es solo vender, es de que se venda y eduque, de que se compartan estos buenos platillos y cómo hacerlos. Y ahora bien, usualmente, y eso se los digo viendo los estudios de ciertas personas que han intentado comprender los recetarios y todo, lo primero que hacen es dividir las recetas por dulce salado. Y ustedes y yo sabemos que pues es una clasificación bastante común. O sea, decir dulce salado pues es bastante válido incluso. Decir, ok, el postre, platos, sopas, ensaladas. Eh, pero realmente no nos alcanza a comprender la totalidad de este maravilloso mundo de los recetarios. Y pues bueno, también tenemos que entender que hay relaciones de poder, relaciones de clase, y que el recetario pues, no solo es un documento inocente, o sea, también tiene cosas que nos pueden hacer llegar a pensar muchas otras cosas. Eh, Cuando ustedes lleguen a ver la parte de Juan de Pomuceno del Valle, él en un momento dice, es que México aventaja a Francia. O sea, ¿qué clase de aseveración es esta? Es una aseveración fuerte y tal vez, imagínense que alguna hija de político o alguna esposa de un político le haya dicho a Benito Juárez, oye, ¿qué crees? Este, este tipo está diciendo que México aventaja a Francia. No, no, no se vale. Entonces ese tipo de cosas también nos pueden meter en problemas. Son juicios de valor, son cosas que están aquí, que nosotros escribimos o inscribimos sin, a veces sin la guía o sin tener completa conciencia de lo que estamos haciendo. Pero vamos, tenemos que leer entre líneas y esto es importante. Entonces, fíjense que yo me puse a estudiar recetarios antiguos desde... em, bueno, no es un recetario tan antiguo. Ahorita para mí ya lo es. Mi mamá tenía un recetario y este lo escribía cuando iba a sus cursos de cocina. Yo siempre me le quedaba viendo, estudiaba sus recetas, veía qué tenía, se me antojaban las cosas, obviamente. em, pero vamos, realmente recuerdo la esencia de esas clases de cocina a través de un recetario y por eso yo siempre estuve interesado en comprender y estudiar más estos recetarios y estos documentos. Eh, Hubo un momento en el que yo conocí a Guadalupe Pérez San Vicente y sus escritos. De hecho, fue muy triste porque yo conocí sus escritos como en eh, aproximadamente un mes antes de que falleciera y fue muy, muy triste cuando supe la noticia de que falleció Guadalupe Pérez San Vicente. Entonces, ella concordaba con este hecho de que los recetarios pueden ser
portadores de mucha cultura, y no solo cultura gastronómica, sino cultura, sociedad, historia, o sea, son depositarios de todo. Y Guadalupe Pérez San Vicente al respecto decía esto: los recetarios recogen los modelos gastronómicos de cada periodo, modelos ideales que reúnen la tradición con los últimos refinamientos, solo al alcance de unos pocos, por la cantidad y calidad de productos, por su precio, por la dificultad de la elaboración, que requieren mucho tiempo, muchas personas y muy expertas, con conocimientos especializados. En los libros de cocina se fijaban tradiciones y podían detectarse también las últimas novedades. ¿Qué quiere decir esto? Los recetarios siempre van a estar en boga. Eh, Les voy a poner este caso tan sencillo. Cuando yo estaba estudiando repostería, el chef que nos dio, el chef Edgar Gómez, siempre nos enseñó repostería bastante clásica. Y lo que fue repostería avanzada fueron bombones, fueron lo que viene siendo postres al plato, preparaciones bastante contemporáneas. Entonces, por eso yo siempre recuerdo ese curso con mucho cariño. Recuerdo que nos estuvieron enseñando, que nos estuvieron motivando a ser eh, nosotros precisamente los artífices de estos nuevos postres. E incluso yo cuando presenté mi postre insignia fue precisamente un postre antiguo con montaje completamente nuevo. Y pues precisamente yo me acuerdo mucho que el chef le gustó mucho porque tenía los sabores de Día de Muertos. Y yo así de, oh, no lo había pensado, pero qué bonito. Entonces, ahora que veo que ustedes están llevando repostería, se les está enseñando pasteles espejo, fondant de este espejo y cosas mucho más en boga. O sea, al final del día las tendencias se actualizan y tenemos que pasar con otras y otras y otras cosas. Y pues está bien, al final del día, ¿qué hacemos sino especializarnos? Eh, bueno, esto es un poquito lo que tenemos que pensar, que el recetario alberga conocimiento culinario humano basado en la praxis, está empapado de cultura, fue escrito en un tiempo y en un espacio determinado para un público letrado. Eso ténganlo en cuenta porque en siglo XIX todavía el analfabetismo está todo lo que da. Está escrito en narrativa, o sea, no casi todas las recetas, si las podemos ver, son narrativas. Es un formato bastante nuevo esto de hacer videotutoriales, hacer videos con las recetas. O sea, les digo, eso es bastante nuevo. Pero al final del día siguen ocupando la narrativa, siguen ocupando letras, siguen diciendo así de aquí están los ingredientes, una taza de esto, una taza del otro, una cucharita de esto, bla, bla, bla. Entonces, al final del día es una memoria que se escribe a futuro. ¿Para qué guardamos las recetas? Para futuro, para futuras ocasiones. Eh, Recuerden, la memoria es frágil, la memoria la tenemos aquí, la compartimos y todo, pero al final del día es frágil. Eh, no nos vamos a llevar muchas cosas, entonces, como queremos guardarlo, pues bueno, tenemos que inscribirlo en libros, en documentos de Word, en la prensa, etcétera. Esto es recetas novohispanas. Yo creo que ya están familiarizados con este tipo de recetas, pero ahora nos vamos a ir familiarizando con recetas de siglo XIX. Entonces, lo primero que yo hice para comprender este recetario que se llama Tesoro de la Cocina fue clasificar las recetas. Yo les decía, hay recetas saladas, farináceas, dulces y postres, bebidas, definiciones, recetas de dudosa clasificación y recetas de clasificación doble. Ahorita vamos a ver qué es lo que implica cada una. Yo creo que las últimas tres son las que podemos abordar en estos momentos. Definiciones.
Cuando nosotros entremos a recetarios como el cocinero mexicano, en forma de diccionario o tesoro de la cocina, vamos a toparnos con definiciones. Tengo aquí el cocinero mexicano y vamos a ver, por ejemplo, introducción, prospecto. eh, Vamos a hacer un poquito más de definiciones. Entonces, por ejemplo, abadejo dice, véase bacalao. Abrillantado de azúcar, véase baño abrillantado. Eh, Vamos a ver, aquí no hay tantas definiciones, pero vamos, aquí en aceite. Dice, aceite. Con este nombre se conocen varios licores untuosos que son las delicias de los buenos e inteligentes catadores. Aunque cada fábrica tiene sus recetas propias para preparar tal aceite, en todos es la base el almíbar para endulzar el aguardiente ya aromatizado. En esto se distinguen de otros licores que se endulzan solo con el azúcar disuelto en el agua sin ponerse al fuego. Entonces, esta definición de aceite es más o menos lo que nosotros conoceríamos como un licor. Recetas de dudosa clasificación. Ay, ay, Dios mío, estas cosas son... eh, a mí me ponen en un dilema bastante grande. Yo comprendo que en cada época hay platillos eh, insignas o platillos que, pues bueno, la gente le gusta, no le gusta hacer. Eh, yo creo que la capirotada es un buen ejemplo para estas recetas de dudosa clasificación. Eh, ¿Por qué les digo la capirotada precisamente? Fíjense que en mi familia, o bueno, más bien aquí en Toluca, yo creo que es bastante común este tipo de preparaciones como lo son los borrachitos, entre comillas borrachitos, que es un cocolito, lo parten a la mitad, lo bañan en miel de piloncillo y encima le ponen queso añejo. Esa es la cosa más rica del mundo. Pero precisamente hay cosas que la capirotada, por ejemplo, que es el pan que ya está duro, le ponen miel de piloncillo y queso añejo. A mí se me figura que es más o menos como estos borrachitos. Sin embargo, he visto recetas de capirotada en las cuales dicen es pan, pescado, jitomate, caldo de jitomate, ajo, cebolla, pasas, piloncillo y todavía lo consideran un postre, ese tipo de cosas yo lo considero como de dudosa clasificación. O sea, no lo puedo poner como que es un pan porque también lleva pescado, lleva jitomate, lleva de todo. O sea, ¿cómo puedo clasificar eso? No se puede. Y hay así algunos platos, por ejemplo, recuerdo el lampreado. Lamprea, si tienen un buen estómago, busquen qué es una lamprea. Y es un pescado como una anguila, pero precisamente tiene una boca así redonda con muchos dientes y les va a causar pesadillas unos días. Entonces, con esta lamprea se hacía un caldo. A este caldo le echaban arroz y le echaban azúcar. Le ponían almendras molidas, carne de res, pollo, vísceras, no jitomate, pero pues, o sea, le ponían sal, azúcar, carne, pescado y de todo. O sea, ¿qué puedo decir que es esta cosa? Y o sea, lo terminan rematando con azúcar y metiéndolo al horno como para que se dore y salga como caramelito. Y la otra son clasificaciones dobles. Esto ahorita pues lo vamos a ver un poquito más a detalle. Farináceos, tenemos precisamente panadería y trigo, eh, que es FAR 1. Aquí nosotros sí nos vamos a guiar por estos códigos. FAR 1, FAR 2, FAR 3, FAR 4, FAR 5, FAR 6, FAR 7, FAR 8 o FAR 9. FAR 1, panadería y trigo. Un caso tan sencillo. Recetas para hacer pan, aquí las meten. Recetas con trigo, por ejemplo, para hacer gachas, que es el trigo cocido así con agua nada más, ahí lo meten. FAR 2, pasteles, empanadas y hojaldres. ¿En qué sentido estamos entendiendo pasteles aquí?
como pasteles rellenos, empanadas, hojaldres, eh, podríamos decir también bolovanes, podríamos decir, eh, pues bueno, todo este tipo de masas que llevan cierto relleno, ahí lo tenemos, FAR número 2. Y déjenme, por ejemplo, ver qué tipo de receta les puedo leer. Eh, tenemos aquí, del cocinero mexicano, tomo 3, página 547, pastelillos de queso. Se confecciona con la masa real, pero sin azúcar. Masa real, eh, una masa especial con mantequilla. Cuando se amasa con los huevos, se le añade queso fresco en trocitos o añejo rallado. Estando bien mezclado todo, se acomoda en hojas de lata. Lo mismo que los suspiros o mostachones de dicha masa real. O sea, básicamente son la masita, se va rellenando y pues se hornea. Esto es lo que les digo. Son masas ya preparadas que tienen el relleno adentro, que se les rellena, etcétera. O sea, son masas. Eh, FAR 3, tamales y cocciones al vapor. Algo muy característico desde el siglo XIX es que ya contempla los tamales. Es algo que a mí se me hace verdaderamente bonito porque, pues bueno, estos recetarios ya tienen en cuenta que hay algo muy especial con la comida mexicana. O sea, que hay tantas preparaciones, así tantas, pero que al final del día tienen que poner su apartado de cocina mexicana porque no pueden separar, por ejemplo, al pulque, a las salsas, a los moles. Y entonces, pues, les digo, a mí se me hace muy bonito esta parte. Eh, déjenme ver si encuentro los tamales. eh, de las masas, buñuelos, repostería. Déjenme ver si está en el cocinero mexicano 1. Y pues bueno, les digo, hay tamales, hay barbacoa, hay cosas que sí son muy características eh, de pues sí, estos recetarios del siglo XIX y todavía del siglo XX. Es algo que yo quiero seguir estudiando, pero que tenga un poquito de tiempo. Tratado octavo en el primer libro del cocinero mexicano, 241. Aquí tienen, por ejemplo, la barbacoa, tamales, tamales de arroz. Y les voy a leer esta, que son los tamales normales. Dice, bien lavado, el nixtamal o nixcomel se enjuaga con una servilleta o paño. Se muele y se cierne bien. Se le echa luego 9 onzas y media de azúcar, una libra de manteca y la sal correspondiente, agua tibia y anís. Se bate bien todo y poniendo la masa envuelta en hojas de maíz, quedan formados los tamales. En una olla proporcionada se le echa una poca de agua y más arriba de ella se forma un tepextle o tabladito, en donde se ponen dichos tamales sin que se mojen para que se cuezan con el vapor del agua, tapándose la olla con un ayate y un plato encima. De la misma suerte se hacen los tamales de chile y de especia, con la sola diferencia de suprimir azúcar y el anís. ¿Cómo ven, chicos? Eh, pues bueno, como les digo, pues son cocciones al vapor y es algo muy característico de cocina mexicana y comida china. Masa nixtamalizada y maíz. Uy, ahí creo que hemos pensado en muchos tipos de cosas, en enchiladas, en chilaquiles, en molletes, no, perdón, molotes, en sopes, eh, en empanadas, que precisamente algunos las toman como la masa de maíz rellena, quesadillas, o sea, tenemos muchísimas cosas aquí en masa nixtamalizada y maíz. Eh, FAR 5 tenemos preparaciones de arroz y otros cereales. Yo creo que está muy claro, o sea, tenemos el arroz, tenemos el sorgo, el mijo, amaranto, eh, que precisamente otra curiosidad de esto es de
es de que por más que yo busco recetas de amaranto en la antigüedad, no hallo ni una. Es tema de tesis. Si alguno de ustedes encuentra la receta más antigua de amaranto en un recetario impreso y justifica por qué, ahí tiene tema de tesis. Farseis, frituras. Como ustedes saben, casi cualquier cosa frita se empaniza o tiene que ver con algo pues, eh, que tenga que ver con algún cereal. No necesariamente todo, pero muchas cosas. Entonces, cuando veamos frituras, pues lo localizaremos por aquí. Far 7, bizcochos y galletas. Incluso, perdón, regresándome a Far 6, lo que viene siendo directamente los buñuelos también están aquí. Far 7, bizcochos y galletas. Ojo, aquí estamos hablando de las bases. Galletas, estamos hablando de pues, galletas María, galletas con chispitas, galletas de animalitos, todo este tipo de galletas que podemos hacer muy sencillo. Nada más mezclamos, formamos, horneamos. Ya, es todo. Bizcocho de igual manera. Mezclamos, vaciamos, horneamos y ya, lo tenemos listo. O sea, son aquellas bases que nosotros estamos ocupando para, para preparar, o bueno, que podemos comer así o preparar algunas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de veamos, veamos. Es que ya están los antes. Bueno, pasemos al siguiente. Imagínense que aquí en el caso de bizcochos, pues tenemos un bizcocho de naranja, un bizcocho de nuez, un bizcocho de nata, eh, etcétera. Pero si dijéramos, ya queremos hacer un pastel tres leches, ya queremos hacer algo más preparado, ahí está Far 8 antes y pastelillos. Los antes son algo bien característico desde el periodo novohispano. A mí se me hace una mentira cuando la gente dice que el ante se toma del nombre antes y que los pasteles eran lo primero que se servía. Yo creo que esta gente no ha estudiado un poquito de culinaria antigua, porque desde el siglo XV los pasteles van hasta el final, porque el azúcar era tan caro que si te podías dar el lujo de servirte un plato dulce, siempre lo mandabas hasta el final, porque era así de wow, es tan especial, es tan hermoso, es tan dulce. O sea, era la cúspide, la culminación. Entonces decir que el ante iba antes de la comida se me hace algo un tanto irracional, por no decir otra cosa. Entonces, los antes son pasteles que llevan capas de pastas o lo que podríamos decir como mermeladas. Digo pastas porque también podía ser pasta de mamey, pasta de con requesón, pasta de leche. Entonces, por eso me gusta decir que es únicamente pasta. Y los pastelillos, pues bueno, ya son preparaciones de bizcochos con más cosas, con cremas, etcétera. Eh, en el caso de los antes, como les digo, son capas de bizcocho y podemos leer este, es el cocinero mexicano, tomo 3 página 668. Ante de mamey. Después de bien molido el mamey, se hace pasta con él. Se le echa clavo, canela y ajonjolí. Se pone en un platón capa de mamón mojado en almíbar y encima se cubre con pasta de mamey que se clavetea con pasas, almendras, piñones y se cubre todo con canela molida. Mamón, si recuerdan, es un bizcocho aereado, o sea, es el clásico pastel ángel o pastel chifón, como gusten conocerlo. Y método mixto es una cosa como tal que lleve más métodos de cocción. Entonces, si les decía que si ustedes han hecho churros, pues ustedes sabrán que es primero, pues, que tenemos que tener agua, sal, un poquito de azúcar y tenemos que echar de golpe la harina. Lo cocemos, hacemos una bola. A esto le vamos a echar huevo, después lo metemos en duyas y lo duyamos en aceite caliente. O sea, eh, son dos métodos de cocción para que se hagan los churros.
para que ustedes también tengan en cuenta que los churros son un plato que pues tendremos que valorar un poquito más y de nuestra gastronomía también. eh, Herencia de la gastronomía española morisca. Entonces, farináceos queda claro que es aquello que ocupe harina o que ocupe cereales, más bien. Preparaciones saladas. Sal 1, sopas, pastas, potajes y caldo. Yo creo que esto también está un poquito claro. Son aquellas preparaciones que nosotros consideramos dentro del mundo de lo salado. Sopa, así por ejemplo, tenemos en la página 49, Cocinero Mexicano, tomo 1, sopa francesa. Dice otra francesa, pero recuerden, es sopa francesa. Picad 6 gruesas chiribillas, 4 nabos grandes, 6 cebollas grandes, 3 pies de apio, 4 puerros, más si fuere mucha vuestra sopa. Poned en una cazuela un poco de manteca y pedazo de azúcar del tamaño de medio huevo con las hortalizas, que freiréis en blanco, esto es, no dejándolas tomar color, y haciéndolas revenir sobre el fuego. Cuando viereis que quieren tomar el color, humedecedlas con caldo y las haréis cocer lentamente, dejándolas 2 horas a la lumbre. Pasadlas enseguida por una estameña y clarificad después la sustancia. Tened cuidado de que no quede muy espesa y remojad pues el pan con buen caldo. Entonces, este tipo de recetas, pues bueno, son obviamente del dominio de la sal. Las sopas, pastas, potajes y caldos. Sal 2, tenemos preparaciones de hortalizas y ensaladas. Eh, Recuerden, hay ensaladas dulces, pero como tal, su objetivo no es de que sean un postre a veces, es de que acompañen pues precisamente los platillos salados. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la ensalada de manzana pues es algo completamente dulce y tiene este perfil. Se acompaña siempre con carne, se acompaña siempre con el pavo, se acompaña siempre con un pedazo de lomo. Sal 3, preparaciones de aves. Recuerden que en siglos, bueno, en nuestro México contemporáneo, únicamente encontramos pollo y ya. Si bien nos va, de vez en cuando vemos guajolote y precisamente hasta le pensamos porque está bien duro y pues una piernota no nos cabe en la olla express. Entonces, como les digo, a veces sí tendemos a pensar más en el pollo, directamente en el pollo, pero pues en este periodo pues está pato, están muchas aves de caza, está el pollo, está precisamente el pavo y bueno, preparaciones que son netamente saladas. Sal 4, cerdo y embutidos. Sé que los embutidos no necesariamente son de cerdo, pero el principal precisamente para hacer embutidos es el cerdo y por eso lo dejé aquí y sé, eh, bueno, a menos que quieran hacer otra lista, pues bueno, se queda aquí cerdo y embutidos. Preparaciones con carne roja es al 5. Yo creo que carne roja, pues está la res, está el venado, está el caballo. O sea, hay otras carnes de caza que sí encajan muy bien aquí en preparaciones de carne roja. Por ejemplo, nuestro querido cocinero mexicano pone, pues que hay cosas de carnero, carnero, carne, tenemos también cuadrúpedos de caza, el jabalí, cibolo, venado, venazón. em, Les digo, está el buey, la vaca, ternera, carnero, cordero, cabrito. Sí, hay más carnes rojas además de la carne de res. Sal 6, preparaciones de pescados y mariscos. Aquí pues sí pueden poner camarones, almejas, eh, bacalao, mojarras, sierra, todo lo que ustedes quieran, lo pueden poner en pescados y mariscos. Preparaciones de huevo y queso. Yo creo que es muy sencillo. Desde una bandeja de quesos, pues es una preparación de queso. Desde precisamente la elaboración del queso mismo.
hasta precisamente los omelets, un omelette du fromage, un omelette con jamón, con espinacas, con lo que sea, un huevo a la mexicana, todo esto lo podemos englobar aquí y es una clasificación bastante noble. Son los subproductos más importantes animales. Tenemos al 8 preparaciones con otras proteínas. ¿A qué me refiero con otras proteínas? Les digo que podemos encontrar, pues bueno, preparaciones con insectos, unos taquitos de chapulines, de acosiles, escamoles, eh, o sea, hay muchas cosas que también podemos englobar en esta carácter, en este, en este apartado. Por ejemplo, los escargots, lo que vienen siendo los caracoles. Entonces, aquí sí hay varias cosas. Les digo que incluso recuerdo que en Tesoro de la Cocina hay un guisado de carne de oso. Eh, entonces, precisamente, pues aquí pueden poner esas preparaciones un poquito eh, diferentes, alternativas, digámoslo así, eh, cosas un poquito más exóticas. Incluso pueden poner lo que es el caviar aquí. Eh, Sal 9 preparaciones con más de una proteína. Yo creo que todos ustedes ya en técnicas básicas o en técnicas avanzadas ya han hecho pollo relleno. Y que, bueno, esto ya saben, se llama galantina y pues es meter una carne dentro de otra carne y cocinarlas. Entonces, pues bueno, aquí es muy característico y pues también podemos encontrar muchos guisados de varias proteínas. Por ejemplo, el potaje llamado olla podrida es precisamente carne de cerdo, carne de res, pollo, chorizo, longaniza y de todo un poco. Entonces ahí estarán de acuerdo que son muchas proteínas. Y finalmente al 10 tenemos salsas, adobos y acompañamientos. Para que no se me pongan rebeldes, salsas, aquí ya están los moles, la salsa verde, está precisamente la vichyssoise, está la demi glace, están todas estas salsas, adobos y acompañamientos. Entonces, yo creo que sí cubrimos el mundo salado con todo esto. Preparaciones dulces. Dulce uno, dulces moldeables. Eh, yo les decía que dulces moldeables son precisamente como el alfeñique, como el mazapán, no el mazapán de la rosa, o sea, el mazapán de almendra, que precisamente saben que se puede extender, se pueden hacer figuritas. El dulce de pepita también es bastante noble para este objetivo. Y déjenme ver si les puedo encontrar. Ah, sí, encontré. Página 723, cocinero mexicano, tomo 3, alfeñique. Se escoge el azúcar de un pilón que tenga una veta negra y se hace almíbar de medio punto, que se clarifica con medio limón y media clara de huevo. Se guarda hasta el día siguiente en que sacándose porciones pequeñas se ponen estas a hervir hasta que tengan el punto de quebrar en el agua. Se echan en un cajete húmedo y levantan en una piedra lisa, estirándolas hasta que queden bien blancas y formándose con ella las figuras que quieran. Me explico, pues esto es básicamente dulces que se pueden moldear. El fondant también es algo muy característico como un dulce moldeable. Rule 2, caramelos y garapiñados. Un caramelo es, ustedes saben, cuando el azúcar ya llega a su punto de ebullición. Entonces, cuando ya llega al punto de caramelo, que es cuando se va a solidificar, a su punto de solidificación, pues bueno, se hace esta preparación que es el caramelo. Pero si nosotros tenemos el caramelo y lo empezamos a mover, se empieza a hacer un empanizado, un cristalizado. Los cristales de caramelo que ya estaban así como que súper arregladitos y que van a compactar y todo, se empiezan a hacer un empanizado y se cristalizan. Entonces eso es lo que se llama como garapiñado. Es el caramelo, pero pues se empaniza, se cristaliza. Bueno, más bien no se deja de que se cristalice armónicamente, sino que lo rompemos.
Caramelos, pues bueno, cualquier tipo de caramelo que se eleve la temperatura o el garapiñado, que ustedes ya lo conocen, pues es muy característico. Dul 3, dulces cubiertos, almíbares y compotas. Esto es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos frutas y tenemos mucho cuidado al hacer esta inmersión. Ustedes saben que los dulces cubiertos tienen, por ejemplo, si quieren hacer una calabaza, tienen un almíbar súper fuerte. Meten la calabaza, la sacan, le vuelven a poner azúcar al almíbar, lo hierven, lo dejan que se enfríen, vuelven a meter la calabaza y así. Básicamente es un proceso de osmosis en el que se le quita agua al producto que se mete y se le va alimentando de más azúcar al almíbar. Y pues esto pues es básicamente cuando dejan las cosas completas. Conservas, ates y cajetas y pastas es cuando lo licúan, lo muelen y pues no importa, o sea, ya es una pasta, ya es una mermelada, ya es algo pues que tiene la consistencia untable. Eh, Dul 5, tenemos los dulces como denominación general. Eh, Esto es un poquito más complejo, eh, porque pues no hay una característica completa de cómo hacer estos dulces. Veamos, por ejemplo, igual cocinero mexicano, tomo 3 página 732, la receta de dátiles. A media libra de azúcar, 30 yemas de huevo, una libra de almendra, medio cuartillo de miel virgen, medio de bizcochos duros, media onza de clavo y media de canela, todo molido. Se le da el punto de despegar del cazo y se deja enfriar. Se guarda para el día siguiente, que se hacen los bastoncitos en forma de dátiles y se revuelcan en canela. Me explico, es algo que no lo podemos agrupar aquí, no lo podemos agrupar allá. Es complejo, es un poquito complejo. Dulce 6, repostería. Fíjense que cuando estuve tratando de ver que dónde empieza la repostería y dónde termina la dulcería, y lo cual es un verdadero dolor de cabeza porque no hay un consenso ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Eh, lo que me di cuenta es de que al menos la repostería se maneja por muchas cremas. Las reposterías son, por ejemplo, lo que son estas cremas, la crema pastelera, crema catalana, preparaciones también tipo gelatinas, mousses, eso también es parte de la repostería. Y piezas montadas sobre todo. Em, Sí, porque cuando le quitamos los pasteles al ámbito de la repostería, ya es más difícil. Y realmente, como les digo, encuentran gelatinas, encuentran mousses, encuentran eh, piezas un poquito montadas, piezas grandes, cremas. eh, y pues bueno, aquí en estos recetarios pues, encontramos crema de café, crema de té, crema de caramelo, etcétera. Y dulce 7, conservas dulces por maceración. Aquí se me viene a la mente el caso de los dulces como los pétalos de rosa o pétalos de flores que los ponen entre capas de azúcar y azúcar. Y precisamente así se van cristalizando, así se va absorbiendo la humedad por el azúcar y el azúcar por parte de esta flor o de lo que nosotros pongamos ahí. Em, o sea, es básicamente un dulce por ósmosis. Después tenemos las bebidas, bebidas frías. Si pueden ver, eh, estos tres son bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y bases de bebidas. Aquí tenemos, por ejemplo, las bebidas frías. Pues sí, tenemos desde un frappé, tenemos desde un agua fresca, un agua de melón, un agua de piña. eh, pues bueno, tenemos que están a temperatura ambiente o pues un poquito frías. Tenemos bebidas calientes, como lo es un atole, un chocolate. Tenemos preparaciones como
Eh, pues sí, les digo, atoles, chocolate, café, tenemos el té, tenemos eh, ponches, o sea, tenemos bastantes cosas aquí. Tenemos en bebidas 3 lo que son helados, nieves y sorbetes, que es básicamente un líquido que nosotros llevamos hasta congelación. Eh, no podemos decir otra cosa más que, pues bueno, es ya algo congelado. Eh, Jarabes, mieles y bases de bebidas. Y esto tiene que ver con, con el hecho de que pues son preparaciones previas. En el caso de los jarabes, pues bueno, no sé si, bueno, yo creo que sí los han visto. Por ejemplo, el jarabe para hacer agua de horchata, que venden cómodamente en el Soriana, en el Garis, en cualquier lugar. Y es precisamente al que le agregamos únicamente agua y si quieren, pues un poquito más de azúcar, azúcar. Eh, o bases de bebidas, yo contemplo aquí incluso hay preparaciones para tostar el café, para hacer tabletas de chocolate, o sea, todo esto, incluso el tang, el suco y todos estos polvos instantáneos son bases para bebidas. Bebidas fermentadas, es que ya llevaron una fermentación eh, no necesariamente alcohólica, o sea, también el yogur puede estar aquí. Eh, pero precisamente en el caso de las más comunes, pues sí pensamos en cerveza, en pulquito y etcétera. Incluso, por ejemplo, los pulques curados que también podemos encontrar aquí en el cocinero mexicano. eh, por ejemplo, podemos encontrar eh, pulquito, pulquito. eh, Aquí tenemos un pulque de atole. Dice, es el mismo sabor y la misma vista que el pulque de almendra, pero tiene que hacerse mezclando una taza caldera de atole frío con 8 cuartillos de pulque endulzándose enseguida. O sea, aquí tenemos también recetas de pulques curados, cómo hacer eh, hasta una michelada. También sería parte de este conocimiento que se ponga en bebidas número 5. Bebidas número 6, bebidas destiladas. O sea, es aquí cuando nosotros metemos al alambique, pues esto, y pues tenemos un destilado. Número 7, tenemos licores y ratafías. Yo creo que decir que licores es algo sencillo, pues es la maceración y luego el almíbar. Sí, sí lo es. Pero la ratafía ya es una cosa muy rara y muy, sí, muy rara. De hecho, si ven el cocinero mexicano y todos estos, las ratafías son, ay, a mí me dan dolor de cabeza, pero pues, sé que son parte de nuestra historia. Ahorita lo que se hace como ratafía, yo recuerdo que es el Kirschwasser, que es un tipo de licor de cereza que es transparente y que se hace en Alemania. Entonces, veamos por ejemplo el caso de una ratafía de claveles. Dice, se llena un balón de cristal o una jarra de loza con claveles encarnados, quitándole sus cálices o todo lo que tienen de verde, añadiéndose media dracma de clavo y otra media de canela para cada 2 cuartillos de aguardiente, y echándose de este tanto, cuando pueda contenerse la vasija, se deja en infusión por 8 o 15 días y después se cuela con expresión, echándosele 3 onzas de azúcar blanca para 3 cuartillos de aguardiente. Se filtra y se guarda. A veces ese se filtra y se guarda se destila nuevamente y se guarda. Por eso les digo, es un poquito complejo comprender las ratafías, pero eh, yo les invito sobre todo a que si tienen más duda, vean cómo son las recetas. De verdad van a ver cosas verdaderamente exquisitas de nuestro pasado culinario. Y pues bueno, esto tiene que ver con pues la parte de las bebidas alcohólicas. Y bueno, en cuestión de las recetas y de cómo interpretarlas y de nosotros en este curso,
¿qué haremos? No haremos actualización de recetas. Ustedes ya hicieron actualización de recetas en su curso pasado, pero esta vez tenemos que interpretar más. ¿A qué nos referimos? Este tipo de cosas, como los ingredientes con su nombre científico, esto yo creo que ya estamos muy grandes para tenerlo y le quitaremos los nombres científicos. Eh, Cuando nosotros queramos hacer una receta antigua, vamos a hacer lo siguiente. Número uno, le daremos una lectura rápida. Y si quisiéramos tenerlo en papel, pues transcribimos la receta con la fuente. Eh, Veamos, por ejemplo, eh, el caso vamos a ver. eh, Tenemos un bacalao con jitomate y chile verde. Entonces dice, después de cocido, se parten lonjas y se le quitan las espinas, cuidando de que no queden los pedazos muy chicos. Se fríe cebolla con manteca, un jitomate bien colorado, dientes de ajo y chiles verdes, todo picado. Toda la fritura debe abultar tanto como el pescado. Se pone en una cazuela con capas de fritura y de bacalao, añadiendo un migajón de pan mojado en vinagre para que espese. Se tapa la cazuela y se deja hervir a dos fuegos lentos más de media hora, sin menearlo hasta que se lleve a la mesa. Entonces, imagínense que ya dimos una lectura rápida y ya transcribimos la receta con la fuente, que es el cocinero mexicano, tomo 2, receta de bacalao con jitomate y chile verde, página 473. Luego vamos a clasificar la receta. Si recuerdan, es un bacalao, es un pescado, estaríamos en el terreno de los salados. Si no mal recuerdo, es al 6. Al 6, pescados y mariscos. Entonces aquí pondríamos salado, sal 6, pescados y mariscos, y es precisamente porque es un guisado de bacalao. Después tenemos los ingredientes. Les digo, el nombre científico y el insumo base, pues lo pueden quitar. Entonces estaríamos poniendo que son precisamente el bacalao, eh, ingrediente bacalao, no tiene cantidad. Se fríe cebolla con manteca, entonces sería cebolla, manteca, un jitomate bien colorado, aquí sería jitomate cantidad uno. Dientes de ajo igual no dice, chiles verdes tampoco dice, todo se debe de abultar en la cazuela con migajón, con pan y vinagre, que son los otros dos ingredientes. Entonces la única cantidad es básicamente el jitomate, uno. Después, arcaísmos y términos no conocidos. Yo creo que estas recetas ya son mucho más accesibles. De verdad ya no encontramos tantos arcaísmos ni términos poco conocidos. Como les digo, también hay diccionarios y pueden buscarlo en internet fácilmente y ya estos términos los van a encontrar. Eh, entonces aquí no tenemos tanto. Técnicas culinarias, al principio dijo hierve el bacalao, lo picas se parte en lonjas, se le quitan las espinas, o sea, todo eso también lo tendríamos que estar teniendo en cuenta. Y al final del día, pues se hornea. Análisis del título de la receta, pues es un bacalao con jitomate y chiles verdes. Sí, sí, tiene todo eso. No hay más que decir. Y la propuesta de la receta, pues ya es con cantidades que nosotros consideremos. Yo sé que ustedes todavía van empezando y que todavía pues, necesitan como que tiempo para calcularle, pero de verdad son lógicos. O sea, ustedes chicos son lógicos y están aprendiendo tanto a costear, a hacer compras y todo esto. O sea, si les dicen, ok, vamos a hacer un evento para 10 personas, pues yo creo que no estarían comprando, no sé, una canal completa de res. ¿Me explico? Entonces,
pues bueno, este tipo de costeos y todo, pues ya es más eh, según las características que ustedes consideren. Y pues bueno, si alguno tiene alguna duda, también puede consultarme, puede decirme así de, profesor, ¿qué cree? Quiero hacer esto. ¿Cómo ve? ¿Es mucho, es poco? ¿O qué opina? Yo usualmente prefiero que sobre a que falte, pero pues sí, o sea, al principio pues hagamos cálculos como que eh, de costeos que más o menos nosotros nos sintamos cómodos y que sepamos que es lógico. Digo, yo creo que todos nosotros ya hemos hecho comida para la casa, ya sabemos que, pues, no sé, eh, un kilo de carne pues nos rinde para unas 6, 7 porciones, que pues si queremos hacer, no sé, eh, para darle de comer a 4 personas, no sé, podemos ocupar unas bolsas de 200 gramos de pasta, entonces ya sabemos más o menos eh, cómo hacer esto y pues es cuestión de medirle el agua a los camotes. Pero tengan en cuenta que las recetas del siglo XIX ya son mucho más amables y explícitas. Entonces, efectivamente, yo sé que ustedes ya saben que no son recetas así con cantidades minuciosas, ni mucho menos. Pero aquí tiene que ver su sentido de imaginación gastronómica. Y verdaderamente lo van a lograr. Yo sé que ustedes pueden, ya lo han hecho, ya se les han presentado retos. Entonces, vamos, ustedes pueden hacerlo. Y pues esto es más que nada la parte de comprender recetarios, de interpretar recetas y pues de seguir adelante comprendiendo estas herramientas culinarias que pues nos están ayudando poco a poco. Por mi parte, en este video es todo. Les recuerdo, lean por favor la parte prehispánica, la parte eh, de qué pasó con el maíz, con el frijol, la calabaza y todos estos ingredientes en el siglo XIX de la tesis. El link ya se los dejé en la plataforma de Schoology, en la parte de lecturas. De igual manera, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda o algo, pues háganmelo saber. Si no encuentran este recetario que es el cocinero mexicano, de igual manera háganmelo saber, se lo subo a Dropbox, se lo subo a Drive y pues se los comparto. ¿Está bien? Entonces, como les digo, esto sería todo. Síganse cuidando, sigan manteniéndose seguros en esta cuarentena, sigan aprendiendo mucho y pues seguimos adelante en esta semana. Sí, chicos, pues bueno, su participación. Recuerden, participaciones de 200 palabras en los foros que les estaré dejando. Y cuídense, ahora sí. Saludos.